calidad y dijimos que la calidad es todo ese conjunto de atributos o características que tiene un producto para poder ir satisfaciendo esas necesidades del consumidor, ¿sí? También comentamos de que esas operaciones que se realizan para poder hacer ese proceso de transformación, esas operaciones pueden ser de forma física, en donde no se va a alterar la composición de ese alimento. Y les comentaba que eso puede ser una parte, por ejemplo, de la molienda. Podría ser también la parte de lo que corresponde a lo que es ese proceso, por ejemplo, de los vegetales precortados, ¿sí? O puede haber un proceso de transformación química. Y ahí dijimos que cuando hay un proceso de transformación química, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí sí va a haber cambios en la composición del alimento. O también puede haber un proceso de transformación biológica. Ahí dijimos de que es cuando vamos a utilizar esos microorganismos y les colocaba el ejemplo de poder elaborar un yogur, ¿verdad? También dijimos de que en ese proceso de transformación van a haber todo lo que corresponde a lo que son entradas de materias primas, ¿sí? Y que esas materias primas pues deben de cumplir con ciertos requisitos para poder lograr obtener un producto final con características que requiere el mercado, ¿sí? Ese proceso o esa alteración que puede sufrir ese alimento, ¿sí? O esa secuencia lógica que va a darse para poder obtener ese producto, ese proceso puede ser de forma continua o de forma discontinua, dependiendo el tipo de tecnología que podamos ir teniendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. También hablamos de que la transformación es un proceso en el que se van a alterar esas características básicas del producto, ¿sí? También dijimos de que en función del origen de la materia prima, nosotros podemos hablar de una agroindustria agrícola, de una agroindustria pecuaria, de una industria forestal, una agroindustria hidrobiológica. Y dependiendo el uso que se le vaya a dar a ese producto, podemos decir que va a ser una agroindustria alimentaria o una agroindustria no alimentaria. Muy bien. Luego hablamos un poco de valor agregado, es todo lo que le vamos a dar como extra, ¿sí? A ese producto, a ese servicio, ¿verdad? Como tal. Luego dijimos de que esas transformaciones que pueda sufrir la materia prima, esas transformaciones, las podemos ir clasificando en productos de primera, segunda y tercera gama. Y empezamos hablando de un producto de primera gama, ¿sí? Y dijimos que ese producto de primera gama, ¿sí? Son aquellos productos en los cuales los vamos a conservar por métodos tradicionales. Y dijimos que esos métodos tradicionales puede ser el proceso de fermentación, puede ser el proceso de salazón o puede ser un proceso de deshidratado del alimento, ¿sí? Y que también esos productos de primera gama están constituidos por todos aquellos alimentos frescos, ¿sí? Frutas, hortalizas, pueden ser carnes y pueden ser también la parte de lo que son los huevos. Y nos quedamos en la parte de lo que son productos de segunda gama, ¿sí? Dijimos de que esos productos de segunda gama son aquellos alimentos que han sufrido un tratamiento, ¿sí? Vamos a decir que es un tratamiento térmico que consiste en poderle aplicar calor, ¿sí? Para poder, ¿qué? Para poder reducir esas unidades formadoras de colonia, dijimos, ¿sí? O sea, esa cantidad de microorganismos, que esos microorganismos pueden ser microorganismos de deterioro o la parte de lo que son microorganismos patógenos, ¿verdad? Y ahí dijimos de que vamos a someter un alimento a una temperatura de 121 grados Celsius por un determinado tiempo. El tiempo lo vamos a determinar en función de qué. Les dije que lo vamos a determinar en función de todos esos trabajos que se hagan, de la parte de poder verificar en qué momento, ¿sí?
puede llegar esta temperatura a lo que es la parte más fría de ese alimento, ¿sí? Para poder decir, bueno, para poder llegar a esa temperatura, pues necesitamos 5, 10 o 15 minutos y a partir de ahí nosotros podemos determinar el tiempo en que podamos reducir esas unidades formadoras de colonia o matar esas unidades formadoras de colonia. Entonces, ese tratamiento térmico son productos que sufren un proceso de autoclaveado. Es una esterilización comercial, ¿sí? Entonces, vamos a someter el producto ya lleno, ya sellado, a un autoclave a una temperatura de 121 grados por un tiempo determinado. Ese tiempo está en función de qué tipo de alimento, cantidad o presentación que haya en ese alimento. De esa manera vamos a poder hacer todos esos estudios de penetración de calor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿No? Ok. Vamos a seguir. Entonces ahora vamos a hablar de esos productos de tercera gama. Cuando hablamos de productos de tercera gama, son aquellos productos los cuales se conservan por temperaturas bajas. Estamos hablando acá de la parte de lo que es la congelación. Acá en la parte de la congelación es productos de tercera gama, o sea, aquellos alimentos que los vamos a someter a temperaturas bajo 0 grados, ¿sí? Estamos hablando que podríamos congelar a menos 18 grados Celsius, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto que vayamos a utilizar, pero que esos productos previos al proceso de congelación, ¿sí? Son sometidos a un tratamiento térmico también, que en este caso estamos hablando de un proceso de escaldado, ¿sí? O un proceso de blanchado en el que lo que vamos a hacer es colocar ese producto a una temperatura por un tiempo determinado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder inactivar enzimas y básicamente vamos a inactivar las enzimas polifenil oxidasas, o sea, aquellas enzimas que pueden provocar ese proceso de pardeamiento o ese cambio de color al producto. Si nosotros venimos, agarramos una papa, por ejemplo, y la partimos, esa papa, y la dejamos en contacto con el oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Esa papa va a tomar un color oscuro, se va a tomar una tonalidad de color café. Entonces, para poder evitar ese proceso, podemos tratarlo con un tratamiento térmico, valga la redundancia, o a través de un proceso químico. Si nosotros lo hacemos a través de un tratamiento térmico, un tratamiento físico, ese es el proceso de escaldado. Entonces, lo que vamos a hacer es inactivar enzimas como la polifeniloxidasa. ¿Para qué? Para evitar que la fruta, que la hortaliza pueda tomar ese color oscuro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a colocar? Comúnmente las enzimas polifeniloxidasas se inactivan a una temperatura de 80 a 82 grados Celsius, ¿sí? De esa manera. ¿Cuánto tiempo? El tiempo va a depender de qué, del tamaño de corte que yo le vaya a hacer a ese producto. Si yo tengo un producto con un tamaño más pequeño, el tiempo lo voy a reducir, ¿sí? Yo podría evaluar si hay... Pero, ¿Sí? Decime. ¿será que puedes repetir lo de la temperatura? Ok, Gracias. muy bien, no hay problema. En el caso de la temperatura que les decía a la cual se va a inactivar la parte de lo que es la enzima, es entre 80 a 82 grados Celsius, ¿sí? Porque por un determinado tiempo. El tiempo les decía que va a depender, ¿sí? Del tamaño del corte que yo le haga a ese producto. Si es un corte más grande, el tiempo va a ser mucho más que si es un corte pequeño.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder verificar esa parte? Puedo hacer un análisis de determinar la presencia de esa enzima. ¿Y cómo lo voy a hacer? Coloco, ¿sí? Dentro de un recipiente, en este caso, puede ser la parte de lo que es un tubo de ensayo, voy a colocar una muestra del producto y le voy a agregar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Le agrego peróxido de hidrógeno y además de eso le voy a agregar otro reactivo que se llama guayacol, ¿sí? Y yo voy a esperar, ¿sí? De esa manera voy a esperar que haya una reacción. Entonces yo vengo, tomo el producto, le agrego aquí la muestra, incorporo el peróxido, incorporo el guayacol y lo que voy a esperar es de ver si hay cambio de color. ¿Sí? Si no hay cambio de color, quiere decir que yo logré inactivar esta enzima. Nosotros lo que queremos es hacer un proceso de escaldado, o sea, un proceso en el que el producto debe de mantener cierta textura. El producto no se debe de recocer. Decime España. Ingeniero, si cambia el color es porque no se activaron o cómo. Ajá. Si hay cambio de color, ¿sí? Si se torna color café, quiere decir que estas enzimas están presentes, que no la logramos inactivar. O sea que el tiempo o la temperatura a la cual yo sometí no es la correcta. No debe de haber un cambio de color. No sé si me explico, España. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, Oye, ok. Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero lo que yo les comentaba, ¿qué es lo que va a pasar? En el proceso de blanchado, en este proceso de escaldado, ¿sí? Yo necesito dejar ese producto con cierta textura, o sea, tiene que quedar al dente. No tiene que quedar recocido. ¿Por qué? Porque si queda recocido, yo quiero ese producto, por ejemplo, un brócoli para poder hacer después una ensalada, ya no me va a ser útil. Entonces no lo debo de cocer, no debe recocerse esa parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Después de 5 minutos debe de haber un cambio de color, ¿sí? Después de esos 5 minutos debe haber un cambio de color. ¿Por qué? Porque a través de ese cambio de color, yo voy a verificar de que sí aún está presente la enzima, solamente que está inactivada, ¿sí? Entonces, de esa manera. Después de 5 minutos, puede haber empezarse a tomar esa tonalidad de color café. El proceso de escaldado o ese proceso de blanchado yo lo puedo hacer sumergiendo mi producto. Por ejemplo, yo puedo tener un tanque o una olla, el agua está hirviendo y lo puedo sumergir ahí, esa materia prima, ya sea esa fruta o esa hortaliza, ¿sí? O también puede ser a través de ¿qué? A través de un túnel, ¿sí? En el que yo voy a tener una banda transportadora, mi producto va a ingresar acá y va a salir por este otro lado y acá lo que voy a hacer es aplicarle la parte de lo que es vapor, ¿sí? Entonces, a través de ese vapor yo voy a provocar que logre ablandar ese tejido. Recuérdense que uno de los objetivos de la parte de lo que es el escaldado, dijimos inactivar enzimas, pero además de ello voy a en la parte de lo que es el tejido, voy a ablandar ese tejido, voy a suavizar ese tejido, ¿sí? También voy a reducir esa carga microbiana que pueda tener el producto. También voy a lograr mejorar la parte de lo que es el color, o sea, voy a fijar el color como tal. Si yo vengo, coloco, por ejemplo, los arbolitos de brócoli y los escaldo, va a tomar un verde un poco más fuerte. Entonces también me sirve para poder fijar ese color.
también me sirve para poder ir eliminando ese aire ocluido que puede haber en el tejido, ¿sí? Dependiendo cuál sea el uso que yo le vaya a dar posterior a ese vegetal, así va a ser el objetivo por el cual voy a aplicar yo la parte de lo que es el escaldado. Si yo lo voy a hacer un proceso de congelación o un proceso de ultracongelación, entonces lo que pretendo es inactivar la parte de lo que es la enzima a través de este proceso de escaldado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Decime España. Ingeniero, esas enzimas lo que hacen en el aire es que cambian el color. Entonces uno Ajá, tiene que inactivarlas para que no cambien y fijar el color. Y eso es el exacto. escaldado. Exactamente. Lo que sucede es de que la enzima con oxígeno reacciona y cambia color. Te voy a poner otro ejemplo. Si nosotros venimos, partimos una manzana, ¿sí? Y la dejamos sobre la mesa, ¿qué es lo que va a suceder? La manzana tiende a tomar esa tonalidad café. Se debe a la parte de lo que es la enzima. Entonces, de esa manera, ¿cómo evito que esa ese color o ese pardeamiento que se llama pardeamiento no se dé? Lo puedo hacer a través de aplicación de un químico o a través de calor inactivando la enzima. No sé si te aclaro ahí, España. Sí, sí, ingeniero, pero me quedó duda cuando usted habló que después de los 5 minutos, ¿qué pasa Ajá. después de esos 5 minutos? Ok, después de, como nosotros lo que vamos a hacer es solamente inactivar la enzima, pero la enzima va a estar presente. Entonces, lo que yo les decía es de que después de esos 5 minutos, debe de empezar, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿verdad? El análisis de peroxidasa. Después de esos 5 minutos, el color sí tiene que cambiar de la muestra, porque eso me indica que la enzima sí está presente y que lo que realmente realicé fue un proceso de blanchado y no un proceso de cocción del vegetal. No sé si estamos ahí, España. Entonces, después de esos 5 minutos, digamos que la enzima ya está inactivada. No, 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 no. El tiempo que yo vaya a tardar para poder inactivar esta enzima va dependiendo mucho del tamaño del corte que yo realice al proceso de blanchado, ¿sí? Para poder determinar si mi tratamiento térmico o si mi proceso de escaldado fue el correcto, yo hago un análisis de peroxidasas. Yo lo que voy a hacer es determinar si la temperatura o el tiempo que utilicé fue el correcto. Entonces yo les decía que colocamos en un tubo una muestra de producto, ¿sí? Coloco acá una muestra de producto y luego le voy a agregar agua oxigenada y le voy a agregar guayacol. Y entonces cuando yo le agregue a esta muestra que yo tengo acá, que previamente la trituré, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo se le incorporo el agua oxigenada y le incorporo la parte de lo que es el guayacol, no debe de haber cambio durante, ¿sí? Durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si empieza a haber una tonalidad café, me indica que ese proceso de escaldado que yo le di no fue el correcto. Pero después de 5 minutos, sí debe empezar a haber cambio de color. ¿Por qué? Porque la enzima sí está presente, pero está inactivada. Entonces, si yo les decía a ustedes que lo que sucede es de que si no hay cambio de color después de los 5 minutos, lo que significa es de que mi producto yo lo dejé cocido, no escaldado o no blanchado. No sé, España, si te aclaro ahí. Sí, sí, ahora sí, muchísimas gracias. Ok, Salón uno tenía una pregunta. Ok, ¿qué es el guayacol? El guayacol es un reactivo que se va a utilizar, es un químico que se utiliza para poder provocar esa reacción.
¿Sí? Ok, muy bien. No hay preguntas. Entonces, continuamos. Entonces, a través de, yo les decía que ese proceso de blanchado o ese proceso de escaldado tiene varios objetivos. Uno, inactivar enzimas. Otro, fijar el color. Otro, reducir la carga microbiana. ¿Sí? ¿Qué más dijimos de que íbamos a hacer? A suavizar la parte de lo que es el tejido, ¿sí? Además de suavizar el tejido, dijimos que también vamos a poder eliminar aire ocluido que hay en el vegetal, ¿sí? Y les decía que dependiendo cuál sea, ¿sí?, el paso que vamos a realizar después de haber hecho el escaldado, así va a ser el objetivo principal de este proceso. Entonces, si yo lo voy a congelar como los productos de tercera gama, ¿qué es lo que va a suceder? Mi objetivo principal es inactivar enzimas, ¿sí? Pero si yo mi producto, por ejemplo, lo que voy a hacer después es colocarlo en un envase de hojalata, es sellarlo y someterlo a un tratamiento térmico, mi objetivo no es inactivar enzimas, mi objetivo va a ser, ¿sí?, eliminar ese aire ocluido que hay dentro del producto. Vamos a ver, hay un par de preguntas por acá. Ah, ¿qué es MO? Son los microorganismos, o sea, esas unidades formadoras de colonia. Esto sería unidades formadoras de colonia, o sea, cantidad de microorganismos que están presentes, ¿sí? ¿Y qué es el aire ocluido? ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo vengo y colocara, por decirles algo, frutas acá en un envase de vidrio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Empiezan a salir ciertas burbujas de aire. Esas burbujas de aire es el aire ocluido que está dentro del tejido y entonces empieza a salir. Entonces eso es lo que realmente tratamos de evitar para poder obtener un buen sellado y un buen vacío a la hora de que nosotros vengamos y querramos colocar ese producto en un proceso de tratamiento térmico, ¿sí? No sé si les aclaro ahí. Ok, los productos de tercera gama. Veamos, ¿cuáles son esos productos de tercera gama? Dijimos que son todos esos productos congelados. El país exporta la parte de lo que es brócoli y el brócoli lo exporta de forma de que son arbolitos, o sea, cabezas pequeñas de brócoli y ese brócoli previo a lo que es ese proceso de congelación lo escaldamos. Ese es un ejemplo de esos productos de tercera gama. Otro ejemplo de productos de tercera gama son la parte de lo que son frutas. El país también comercializa lo que son esferas de melón congeladas, trozos de mango congelados en cubos en un tratamiento que se llama IQF, una ultracongelación. Entonces, esos serían algunos de los ejemplos de ese tipo de producto. Ok, España me pregunta de que el aire ocluido, ¿cómo es de que daña? Yo les decía a ustedes que ese aire ocluido va a ser más en función de todos los productos que yo voy a colocar, productos enlatados, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede con los productos enlatados, que cuando veamos los diferentes métodos de conservación, vamos a profundizar un poquito sobre el tema, qué es lo que pasa con esos productos. Nosotros venimos y podemos colocar el producto acá, ¿sí? Y luego venimos y calculamos temperaturas de llenado, porque la temperatura para poder llenar no debe ser menor a 80 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo no extraigo ese aire ocluido? Entonces, ese aire ocluido me va a influir mucho en la parte de lo que es la formación de vacío. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de unos envases de vidrio que tienen acá un botón de seguridad y ese botón de seguridad se tiende a hundir.
¿sí? Cuando ese botón de seguridad se hunde, quiere decir que este producto formó un buen vacío. O sea, que quedó un buen sello que me va a permitir que el producto lo pueda tener yo más de 2 años, ¿sí? En mi vida de anaquel. Pero si yo vengo y yo dejo burbujas de aire acá, esas burbujas de aire me pueden provocar un proceso que se llama abombamiento. ¿En qué consiste? La lata o el envase se va a expandir. ¿Debido a qué? Debido a que va a haber producción de CO2, va a haber fermentación. Entonces esto puede hacer que esta tapadera me la lance y me bote toda la parte de lo que es el producto debido a la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes dentro de ese alimento. ¿Sí? No sé si te aclaro ahí, España. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, decíamos de que esos productos, pues, es importante que esos productos de tercera gama se mantengan en cadena de frío. No puedo yo romper esa cadena de frío. Cuando hablo de cadena de frío, quiere decir desde que yo produzca ese alimento hasta que llegue a la parte del consumidor, debe mantenerse la misma temperatura, una temperatura baja. Porque si yo rompo esa temperatura, entonces voy a provocar que mi producto se pueda, su tiempo de vida se pueda ir reduciendo. Vamos a hablar después un poco más de la parte de lo que son los diferentes métodos de lo que es el escaldado. Ahorita lo que me interesa es de que ustedes vean que esos productos de tercera gama son aquellos productos conservados con temperaturas de congelación. ¿Sí? De esa forma, pero que previo a ese proceso de congelación, yo debo de inactivar enzimas, ¿sí? Debo de inactivar enzimas para evitar de que el producto tome una tonalidad de color café, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con productos de cuarta gama. Cuando hablamos de productos de cuarta gama, van a ser todos esos vegetales, van a ser esas frutas, ¿sí? Que no van a sufrir ningún tratamiento térmico. Acá, ¿qué es lo que se va a hacer? Estos productos se van a preparar, se van a lavar y luego lo que vamos a hacer es envasarlos, ¿sí? Ejemplo con estos productos de cuarta gama. Ustedes han visto en el mercado ahora que tenemos lo que son vegetales. Estamos hablando, por ejemplo, lechugas, zanahorias, que vienen ya listos para que nosotros los llevemos a casa. Les podamos aplicar, por ejemplo, limón o les podemos aplicar un aderezo y preparar la ensalada. Entonces, esos productos se le llaman productos precortados. O sea, ya tenemos las hojas de lechuga que fueron lavadas, fueron desinfectadas, fueron colocadas en bolsas o en bandejas y también le podemos haber aplicado otro tipo de vegetal y los tenemos listos para poder ser consumidos. Entonces, esos productos no llevan la parte de lo que es ningún tratamiento térmico, ¿sí? Solamente hay que mantenerlos en una cadena de frío dependiendo qué tipo de producto vayamos a tener. Lo mismo sucede con la parte de lo que son las frutas. Podemos tener cubos de fruta, rodajas de piña que ya están precortadas y envasadas y luego pueden ser consumidas, ¿sí? Cuando hablamos de esas frutas, comúnmente esas frutas son envasadas en lo que se llama empacado en atmósferas protectoras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Les voy a explicar. Acá hay 3 tipos. Uno es de que el producto yo venga y lo coloque solo al vacío. Los que han pasado por el módulo de agroindustria han visto de que se coloca, por ejemplo, los embutidos en una bolsa y esos son envasados al vacío. Lo que se hace es extraerle solamente la parte de lo que es el aire,
pero no sustituimos el aire por otro gas. Mientras que cuando hablamos de un envasado en atmósferas modificadas, lo que vamos a hacer, lo voy a colocar acá para que no, envasado en atmósferas modificadas. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que vamos a hacer es eliminar el aire, eliminar el oxígeno, ¿sí? Y vamos a sustituir ese oxígeno por un gas. Puede ser nitrógeno, puede ser CO2, una combinación de esos gases, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer nosotros es ingresar en esa bolsa otro gas y extraerle la parte de lo que es el oxígeno. Ustedes ven, por ejemplo, un Tortrix, una sabrita, ustedes la agarran y dicen, esto tiene demasiado aire. No es que tenga aire, sino que acá lo que pasó es que se le modificó la atmósfera, ¿sí? Se le incorporó nitrógeno. De esa manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese tipo de productos que son productos fritos, lo que hacemos es evitar de que se oxiden. ¿Pero qué es lo que vamos a evitar que se oxiden? Las grasas, provocando la parte de lo que es la rancidez, ¿sí? Entonces, de esa manera es como provocamos el envasado en atmósferas modificadas. Otro ejemplo de esas envasados en atmósferas modificadas es los néctares. Ustedes, por ejemplo, vienen, abren un néctar y hace un sonido, ¿sí? Debido a que también esos néctares sufrieron un proceso de envasado en atmósferas modificadas. No sé si me explico, jóvenes. No sé si se logra captar la parte esta. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿qué es lo que se evitaba oxidar? En el caso de los productos que yo les decía, en el caso, por ejemplo, de los Tortrix, en el caso de las sabritas, en el caso de los productos que son fritos, lo que vamos a evitar es la oxidación de las grasas, ¿sí? Entonces, de esa manera evitamos de que vaya a haber un proceso de rancidez, que se vaya a ranciar el producto. ¿Sí? No sé si te aclaro ahí. Ok. Cristel dice, si el envasado en atmósferas modificadas y el envasado en atmósferas protectoras son parte de la cuarta gama. Sí, porque los productos de cuarta gama son esos productos que son precortados, ¿sí? Son precortados los vegetales y luego los podemos conservar ¿a través de qué? A través de este proceso. Los coloco en una bolsa y lo que voy a hacer es modificarle la parte de lo que es la atmósfera y de esta manera pues voy a incrementar el tiempo de vida del producto, ¿sí? También estamos hablando que pueden haber envasado en atmósferas controladas. El envasado en atmósferas controladas es lo mismo que el envasado en atmósferas modificadas. Vamos a sustituir el oxígeno por gas, pero esto lo hacemos más a granel, ¿sí? Mientras que el envasado en atmósferas modificadas es más para productos en una presentación pequeña. No sé si me explico. Muy bien. Productos de cuarta gama, productos precortados, frutas, hortalizas que están frescas, no van a llevar ningún tratamiento térmico. Los lavamos, los preparamos, los cortamos, los envasamos, ¿sí? Y de esa manera los podemos realmente colocar en envasado en atmósferas modificadas. Salón 1D. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo acerca de EAC? Esto es envasado en atmósferas controladas. Les decía que es lo mismo que el envasado en atmósferas modificadas. Vamos a sustituir la parte de lo que es el oxígeno por otro gas, con la diferencia de que el envasado en atmósferas controladas es un envasado para la parte de lo que son productos a granel, o sea, productos a gran escala. Mientras que el envasado en atmósferas modificadas son
empaques individuales, podríamos decirlo, ¿verdad? De esa manera. No sé si le aclaro ahí. Ok, creo que... ok, muy bien. Entonces, veamos, jóvenes. Vamos a hacer, tenemos un par de minutos. Vamos a hacer un repaso. Productos de primera gama. Productos frescos, frutas, hortalizas, carnes, la parte de lo que son huevos y aquellos que han sufrido un método tradicional de conservación. Salazón, deshidratación, fermentación, ¿sí? Productos de segunda gama, productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico, ¿sí? Comúnmente esterilización. Los sometemos a 121 grados por un tiempo determinado a una temperatura. Productos de tercera gama son aquellos productos congelados. Vamos a ver, hay acá un mensaje. Es correcto, así es, Cristel. Envasados en atmósferas modificadas y envasados en atmósferas controladas, vamos a sustituir el oxígeno por un gas, solo que uno va a ser a granel y el otro va a ser en presentaciones más pequeñas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, productos de tercera gama, congelados, ultracongelados, pero que previo a hacer ese tratamiento de congelación, los vamos a someter a un proceso de escaldado. Productos de cuarta gama, productos que son precortados, ¿sí? Lavados, cortados, desinfectados y envasados. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay? ¿Estamos claros? Bueno, lo vamos a dejar acá. Que tengan buena tarde, que estén bien. Gracias, ingeniero. Cuídense, jóvenes.